Bueno, entonces vamos a hacer un recuento de lo que dejamos pendiente la clase anterior. Voy a compartir mi pantalla y estamos viendo un PDF. ¿Lo logran ver? ¿Alguien que me diga si logran ver el PDF? Sí, profe, se logra ver. Ok, gracias. Entonces, aquí en el PDF, nada más les recuerdo, estamos viendo el sistema de control que vamos a utilizar, pues es la placa Arduino. Como recordatorio, estamos en el manual que ustedes ya tienen, donde ya revisamos las generalidades del hardware y el software, la instalación, etcétera. De hecho, ya hicimos algunas demostraciones prácticas muy sencillas con el Hola Mundo. Y si no me equivoco, estamos viendo actualmente, ya vimos las entradas y salidas básicas, vimos las condiciones, cómo monitorear condiciones mediante el ciclo if, el uso de constantes, entradas y salidas, armamos algunos circuitos, eh, con algunos ejercicios también que hay que hacer. Eh, Vimos también cómo utilizar las resistencias de pull-up para prescindir de resistencias. Cuando nosotros queremos dar una entrada, podemos eliminar las resistencias, pero también anotamos que es importante que no abusar de esta ventaja que tiene el microcontrolador. De hecho, no la uso yo. Yo prefiero que pongan sus resistencias limitadoras de corriente porque las resistencias son internas. Habilitamos las resistencias internas que tiene el microcontrolador, pero si hay algún problema eléctrico, pues podemos dañar la placa. Entonces yo prefiero que no se utilicen. ¿Y para qué lo enseña, profe, si no nos va a dejar utilizarlo? Bueno, hay que saber que existe eso, ¿no? Para un caso grave, di algunos ejemplos de cuándo utilizar esas resistencias para casos prácticos muy, muy, muy concretos, como si nosotros tenemos que trabajar en un sitio inaccesible y no podemos ir a cambiar una resistencia, por ejemplo. Se pueden utilizar este tipo de resistencias, ¿no? Eso también ya lo vimos. Definimos lo que son los tipos de datos, datos de tipo byte, de tipo chart, de tipo flotante y de tipo entero, también ya los revisamos. Y nos quedamos, el último tema que estuvimos viendo fue los rebotes, que los rebotes son falsos positivos que nos dan los sensores. Cuando nosotros los activamos, el sensor no hace lo que el caso ideal nos sugiere que debería de hacer un sensor. Entonces, acuérdense que en el caso ideal, un sensor se comporta como lo muestra la primera gráfica aquí. Cuando nosotros activamos el sensor, en este caso un switch mecánico, donde tenemos voltaje, tierra y una resistencia de pull down. Entonces, si nosotros leyéramos este sensor, en este caso un simple switch, y nosotros digamos que jalamos la señal de aquí, ¿sí? Entonces, la respuesta del sensor se muestra, la respuesta ideal se mostraría aquí, como se ve en la gráfica. El sensor estaría todo el tiempo en alto, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros tenemos desactivado el switch, entonces el sensor pues siempre estaría leyendo VCC y siempre estaría en 1. Y cuando nosotros activamos el switch, aplastamos pues aquí, hacemos una conexión a tierra y esto baja a 0. Y ese es el caso ideal, ¿no? Activamos y desactivamos. Si está desactivado, yo tengo un voltaje. Cuando yo activo el switch, yo tengo una tierra. Desactivo el switch, sube nuevamente a voltaje, etc. Entonces, este es el caso ideal. En el caso ideal, pues vean qué bonito se ve todo. Yo puedo tener bien limpio voltaje y tengo bien limpio la tierra. Es decir, el sistema me da señales muy limpias. Y hay una caída, cuando yo activo, pues hay una caída aquí muy limpia y una subida muy limpia. A este cambio de estado se le conoce como flancos. Es decir, en el primer caso, yo tengo un flanco de bajada aquí. Este es un flanco de bajada. Un flanco de bajada se define como aquel cambio de estado donde yo estoy de 1 pasando a 0. Y cuando yo paso de 0 a 1 se le conoce como un flanco de subida, que es este caso. Entonces, esto representa el caso ideal y la verdad es que es un caso, pues como lo dicen, ideal. No va a suceder así. Un switch real o un sensor real es como lo tenemos en el segundo caso. ¿Sí? En el segundo caso,
nosotros tenemos que a partir de la activación, ¿sí? Cuando nosotros activamos el switch, sucede realmente esto, que es el fenómeno de los rebotes. Es decir, el switch se niega, hace un transitorio, no se activa idealmente y se queda en cero, genera un pequeño transitorio. Piensen en el switch, piensen así visualmente, no piensen que son dos placas que se juntan, pero no se juntan completamente, sino que hacen una pequeña vibración, ¿sí? Hacen una pequeña vibración y esa vibración, una vez que se estabiliza, entonces yo ya obtengo el estado real, que es el cero. Pero este pequeño transitorio que yo veo aquí, pues me va a molestar. Me va a molestar porque cuando yo activo el switch me marca un cero, pero luego vuelve a subir, ¿sí? Y luego me vuelve a marcar otro cero y me vuelve a subir y me vuelve a marcar otro cero y me vuelve a subir y me vuelve a marcar otro cero. Entonces, en sentido estricto, esto me estaría marcando 4 cambios de estados falsos porque yo nada más lo activé una vez. O sea, yo nada más llegué y activé el switch una sola vez. Pero realmente el fenómeno real me estaría marcando 4 cambios de estado, ¿sí? Entonces, mientras yo solamente activé aquí una sola vez, yo acá veo 4 cambios. Por ejemplo, si estoy leyendo ceros o si estoy leyendo unos, pues estaría viendo 1 y a lo mejor 2. Entonces, imagínense que esto representa un sensor que me está contando el número de pastillas que se están llenando en una botella. Y esa botella tiene unos sensores en el cuello de la botella, unos sensores ópticos que están monitoreando o cambiando de estado cada que pasa la pastilla. Se interrumpe un haz luminoso en el cuello de la botella y la pastilla me activa como si fuera un switch. Y yo necesito llenar 10, exactamente 10 pastillas, ¿no? Entonces, con los falsos positivos, pues simplemente yo voy a contar más. Entonces, imagínense que si pasa la primera pastilla y yo cuento 2 eventos en lugar de uno, pues el sistema de control va a entender que ya hay 2 pastillas en el interior de la botella. De tal manera que es posible que con 3 pastillas, con falsos positivos, yo cuente que ya son las 10. Y esto pues es un error inaceptable. Entonces es por eso que se debe de combatir este fenómeno, ¿sí? Yo aquí les dejé una liga. Yo aquí les dejé esta liga como recurso de apoyo donde pueden ver un video donde se muestra con un osciloscopio el fenómeno de los rebotes. Y finalmente eso también ya lo revisamos, se ve una señal ya real como esta, ¿no? Entonces, para atacar los rebotes se tiene una técnica que es introducir un retardo simplemente. Entonces, el rebote, la manera en la cual se monitorea, pues es decir, a ver, ¿sabes qué? Una vez que tú actives por primera vez el sensor aquí, no leas el estado, porque el estado es inválido durante todo este periodo. El estado durante todo este tiempo es inválido. Entonces, no lo leas, léelo hasta acá, que este sea tu estado válido. ¿Qué es lo que te dice esta estrategia? Que una vez que se activa el switch aquí, en el primer lugar, tú metas un retardo. Con el recuadro azul sería un retardo. Ignora lo que esté pasando ahí y espérate hasta que el estado se estabilice y ahí léelo, como en la segunda flecha. Entonces, este retardo no es otra cosa más que el eliminador de rebotes. Es un retardo que se mete al sistema para que ignore todo lo que pasa durante ese tiempo, porque en ese tiempo están habiendo cambios de estado falsos positivos, o es un estado transitorio. Y no es otra cosa más que en el argot de ingeniería se le conoce como un filtro. Cuando metes tú un filtro, pues no es otra cosa que metes un retardo. El filtro más básico no es otra cosa más que un retardo. ¡Ey, espérate! ¿Sí? Espérate. Imagínate que cuando llaman a tu puerta, pues, oye, espérate, ¿por qué? Pues porque son niños, ¿no? Que están haciendo falsos positivos, que tocan la puerta y corren. Y cuando abres la puerta, pues cuando te tocan 3 veces, oye, espérate, se me hace que este no es un falso positivo, probablemente ya sea alguien que sí está tocando a mi puerta. Entonces, en el primer toquido de puerta, tú lo ignoras, pasa un segundo toquido, a lo mejor lo ignoras, pero pasa un tercer toquido y ya le pones atención. ¿Sabes qué? Se me hace que sí es alguien, ¿no? Es mi suegra que quiere entrar, entonces ahora sí hay que
hay que abrir la puerta, ¿no? Entonces, un retardo funciona de manera parecida. Ignoras el primer cambio durante cierto tiempo y si el cambio se mantiene, o sea, si el botón insiste en que ahí hubo un cambio, entonces vas y lo lees y le haces caso. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, disculpe, entonces eso solo va a suceder al inicio. Eso tiene que suceder al inicio cuando ocurre el cambio por flanco. Tú lo vas a detectar, tú tienes que estar monitoreando el primer cambio de flanco. ¿Sí? Tú detectas cuando hay un cambio de estado, entonces tú detectas que hubo un cambio de estado y te esperas un tiempo para ver si ese cambio de estado es un falso positivo. Te esperas un momento y después lo lees. Pero ahí va a suceder, digamos que es el indicador, es tu marca, ¿no? Es tu bandera que se enciende. Cambio de estado, meto retardo, me espero un ratito y leo. Si después de un ratito, de un tiempo, yo leo y leo realmente que hubo un cambio, entonces yo lo considero como válido. ¿Sí? Pero sí, claro, es al principio. El principio, a partir de este punto de la primera flecha, tú empiezas a contar un retardo que va a durar lo que está en el rectángulo azul. Y una vez que termine ese rectángulo, tú vuelves a leer y tomas como ese estado, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera un falso positivo? A lo mejor no fue una activación del switch, es ruido eléctrico. Entonces, nunca va a haber un cambio de estado. O sea, una vez que pase el retardo, si tú vuelves a leer otra vez un positivo, aquí por ejemplo, después de un cambio de estado, lees un positivo, pues te quedaste igual con el estado anterior, ¿no? O sea, el estado nuevo, que es esta línea azul, pues es igual al estado anterior, no pasa nada. O puede ser que el estado nuevo sea diferente al estado anterior y también lo registras. Tú vas a registrar lo que esté en el botón pasando un tiempo y eso lo vas a registrar. Puede ser que no haya cambiado, que el estado anterior sea igual al mismo o que sí haya cambiado. ¿Sale? No sé si respondí a tu duda. Sí, profe, gracias. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues precisamente lo que les comento. Vamos a ver, permítame un segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a ver cómo se... Permítame un segundo. Discúlpenme, sucedió algo aquí. Bueno, ni modo, esto se queda en la grabación. Entonces me regreso, están viendo el PDF, ¿verdad? Me regreso y aquí está la práctica 4. Es un previo, es un previo a los rebotes, esta práctica 4. Tomen nota, por favor, la vamos a ignorar ahorita, porque realmente es muy confuso. Esta práctica 4, insisto, es un previo. Es un previo, es como para entender cómo suceden los rebotes, pero necesitamos un osciloscopio, pues. Entonces, si no tenemos un osciloscopio, si nada más la vemos como tal, el código es confuso. Entonces, me voy a ir ya, vamos a ignorar esta y nos vamos a ir a la práctica 5, ¿sale? Entonces, tomen nota, por favor. Práctica 4 está descartada porque es confusa. La práctica 5 ya es más clara porque estamos utilizando exactamente el concepto que acabo de describir. Entonces, en la práctica 5 ya es un contador. Imagínense que es ese contador de pastillas. Es que están interrumpiendo un switch óptico. Y va a haber un contador que va a estar contando el número de veces que se activa el sensor. Entonces, en el comentario de la práctica 5, me dice, lee el estado de un switch, comparando el estado actual del sensor con el estado anterior. ¿Sí? Es lo que yo les acabo de comentar arriba. Si el estado actual es diferente del estado anterior, y en este caso particular de este ejemplo, el estado actual es alto, entonces se concluye que el botón pasó de bajo a alto y se cuenta el evento incrementando un contador. O puede ser al contrario, si pasó de alto a bajo, pues también
se detecta como un evento válido y se incrementa un contador. En este caso particular, estamos considerando que estábamos en bajo y pasamos a alto, ¿no? Entonces, para esta práctica vamos a poner un switch y un LED. El switch va a ir como una entrada al pin 2 y el LED va a ir como una salida en el pin 13. Vamos a meter una variable llamada contador, switch contador. Y vamos a ver el estado del switch. El estado del switch puede ser el estado actual o el estado anterior. Lo vamos a considerar que en el estado actual del switch está apagado, o está en low, o está en cero. Y también va a haber un estado anterior, ¿sí? Vamos a considerar que sigue en cero. Entonces, al arranque el sistema, su estado actual y su estado anterior son iguales. Los dos están en ceros. No hay cambio. Ese switch no ha sido oprimido, pues. Esto es lo que necesitamos para inicializarlo. Digo, como variables. Configuramos el voice setup. El voice setup, pues estamos definiendo las entradas y las salidas para el switch y el LED. Y vamos a meter un concepto nuevo para los que apenas están inicializando en el entorno Arduino, que es la comunicación serial. Lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Que vamos a hacer mañana. Vamos a meter vamos a mandar al monitor serial. El monitor serial es una herramienta que tiene el entorno Arduino, donde es una ventana que nosotros podemos monitorear el hardware, cómo se está comportando a nivel digamos, de software, pues. Entonces, para hacer eso necesitamos mandarle los datos a esa terminal serial, por eso se llama serial, y te dice a qué velocidad quieres tú transmitir. Hay diferentes velocidades de transmisión. La más popular es 9600 baudios por segundo, pero hay otras. Entonces necesitamos meter esta funcioncita para decirle vamos a utilizar el monitor serial del Arduino, ¿sí? Para monitorear las variables. En la práctica ya va a quedar claro esto, ¿no? Esto es nuevo. Y ya, esta es la parte de configuración inicial, ¿no? El voice setup. Y en el void loop, aquí es donde viene ya lo interesante. Entonces, comenzamos definiendo el estado del switch, leyendo el pin, ¿sí? El pin, es decir, el switch, lo vamos a leer mediante digital read, leemos y lo metemos en el estado. Y luego vamos a ver el estado actual y el estado anterior, ¿no? Pero por lo pronto lo que esté en el switch, lo vamos a leer y lo vamos a guardar en la variable estado. Y mediante un if vamos a comparar si hubo un cambio de estado, que es lo que viene aquí. Si esta variable que acabamos de guardar estado es diferente al estado anterior, ¿sí? Y si además el estado pasó a high, ¿sí? Con otro if, si ese estado es alto, entonces yo incremento el contador. Entonces ya hicimos las dos cosas. Leímos el estado, ¿sí? Y después verificamos si ese estado se ha mantenido. Si no se ha mantenido, pues significa que ese estado nunca cambió, ¿sí? Pero si ese estado cambió, entonces significa que ya hubo pues precisamente un cambio de estado. Y yo ahí incremento el contador. Incremento el contador, ¿sí? Y yo le meto incremento el contador, perdón, y en el monitor serial voy a imprimir dos letreros, el letrero encendido y el letrero número de activaciones del switch. Y también voy a imprimir en el monitor serial, pues el estado del contador. Entonces, en el monitor serial es una ventanita que se va a abrir, donde me va a decir cuántas veces yo estoy oprimiendo el switch, ¿sí? De otra manera, pues significa que eso estaba apagado, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, para hacerlo un poquito más interesante, vamos a guardar el estado actual como el anterior, aquí, simplemente para actualizar el sistema, y mediante la función módulo, que el módulo no es otra cosa, ese porcentaje 4, no es otra cosa más que vamos a ir monitoreando cuando el número de veces de activación del switch es un múltiplo o divisor, más bien es un divisor de 4, entonces lo vamos a incrementar. De tal manera que el LED se va a encender cada que el switch se active 4 veces, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a encenderlo, aquí en LED pin high, lo vamos a encender únicamente cuando este if es verdadero. Y eso va a suceder cuando el número de veces
sea múltiplo de 4. De otra manera va a estar apagado. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a encender el LED cada que prendamos en múltiplos de 4 el LED, ¿no? 1, 2, 3, 4 y se prende el LED. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y se prende el LED. Ahorita sí lo tenemos, ¿no? Cuando no sea múltiplo de 4, pues se va a apagar. 1, 2, 3, 4 se enciende. 5, 6, 7 se apaga. 8 se enciende. 9, 10, 11 se apaga. 12 se enciende. Etcétera. ¿Sale? Entonces, en este código, lo que vamos a hacer, vamos a imprimir en el monitor serial el estado de un switch y vamos a monitorear cada que se active 4 veces. Déjenme verlas. Sí, aquí está. El circuito que hay que armar es bien sencillo, entonces vamos a tener el switch. Vamos a tener el switch como en este caso y vamos a tener una resistencia como en este caso. Una resistencia que puede ser de 10 kilo ohms. No pasa nada. Y lo que le hace falta a este circuito es conectarle ¿por cuál dije? Por el 2, ¿verdad? No es cierto, a ver, ¿por dónde dije que íbamos a tener el LED? Es el 12, el switch el 2 y el LED en el 13. Ok, nada más le hace falta a conectarle aquí en el 13. Aquí va a ir el LED, ¿sale? El LED y su resistencia respectiva, porque por aquí vamos a estar monitoreando. Entonces, mañana vamos a ver este circuito. Mañana vamos a ver este circuito. Y lo único que a este circuito le faltaría es que aquí nosotros, después de esta línea, hay switches o hay sensores que meten mucho retardo o menos retardo, o que requieren de uno o más retardo. Entonces, aquí después de esta línea, nosotros podemos darle un retardo adicional si queremos, un delay. ¿Sí? Si quisiéramos que el switch, por ejemplo, que tiene rebotes, tiene muchos rebotes o pocos rebotes, nosotros ahí lo podemos controlar metiendo el retardo que les había comentado aquí. ¿Sí? Entonces, este código para un switch mecánico funciona muy bien, pero si nosotros quisiéramos asegurarnos de que el estado transitorio no nos va a molestar, entonces podemos nosotros aquí, después de verificar si hubo un cambio de estado, aquí por ejemplo, nosotros podemos meter un delay de 10 milisegundos o 15 milisegundos. Y con eso somos capaces de tener muy bien controlado los rebotes. ¿Sale? A ver, no sé si hay alguna duda aquí en el código. A lo mejor ahorita es confuso, pero lo estoy explicando, pero mañana vamos a repasarlo nuevamente y lo vamos a estar observando ya con la placa, ¿no? Pero por lo pronto se tiene que entender la idea general, que este código lo único que está haciendo es que está siguiendo este esquema, ¿no? El estado actual es este, ¿sí? El estado actual puede ser este y el estado anterior puede ser este, por ejemplo. No sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces mañana con la placa de Arduino, por favor, de hecho, si pueden, no es que si pueden, les recomiendo que vayan haciendo hoy, ahorita mismo si quieren, este circuito, el de la práctica 5, váyanlo armando y vayan probando este código, el código 5, para que lo vayan viendo, dado que mañana lo vamos a correr. ¿Sí? Práctica 5 contador, váyanlo haciendo. No sé, no puse aquí actividad, porque ya nos vamos a ir a las entradas analógicas. Sí, vamos a revisar ya las variables analógicas. Entonces, vayan haciendo queda como ejercicio para el día de mañana, para ya tenerlo y ir explicándolo, las líneas del código con lo que estamos viendo en la placa, ¿no? Por favor. No sé si hay alguna duda. ¿No?
Ok, pónganme por favor los que hacen falta presente en la lista. Ya me voy a llevar la lista. Si ya todos pusieron presente, por favor. Si no, bueno, entonces me voy a llevar ya la lista. Profe, A ver, presente. Sí, mañana explicaré el serial print. Sí, sí, Manuel. Mañana explicaré el serial print y los rebotes. David pregunta, David, si los rebotes también pasan con sensores. David, los rebotes son de los sensores. O sea, un switch mecánico es un sensor, un final de carrera. ¿Sí? Ese es el caso de switch mecánicos, pero acuérdate que hay switch ópticos, hay switch magnéticos. Con todos los sensores pasan. Lo que sucede es de que con algunos sensores el retardo es más o menos grave. O sea, necesitas retardos diferentes. Pero sí, los sensores te introducen los rebotes. Cualquier tipo de sensor.